Reciban un cordial saludo al darles la bienvenida a la Escuela Bíblica Dominical. Hoy concluimos la unidad que nos presentaba las enseñanzas durante el viaje a Jerusalén con la lección que trata sobre actitudes para entrar al reino de Dios, la cual está basada en Lucas 18, los versículos 15 al 25 y 35 al 43, siendo el versículo clave Lucas 18, 17. Dice lo siguiente: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La verdad central de la lección de hoy es que la entrada al reino de Dios está abierta para la persona que reconoce que no tiene nada en sí misma y acepta la salvación que Cristo ha obtenido para ella. Para los discípulos de Cristo había muchas cosas que no estaban suficientemente claras sobre los acontecimientos que habrían de venir. Por lo tanto, Jesús les hablaba de que el tiempo se estaba acortando y que se acercase a Jerusalén significaba que se acercaba también al cumplimiento de la profecía sobre sus padecimientos. En los acontecimientos de este capítulo destaca una enseñanza básica. La entrada al reino de Dios está abierta para todo aquel que reconoce que no tiene nada que le haga merecedor de esta gracia por él mismo y acepta la salvación que Cristo le ofrece. Aceptar una salvación tan grande no es cosa sencilla, siendo ofrecida por gracia y habiendo sido pagada con precio de sangre. En ocasiones turba al hombre que alcanza a comprender qué es lo que tiene que hacer para recibirla. La actitud del hombre ante la salvación debe ser la de confiar y creer en Cristo como Salvador y Señor, tal y como Pablo enseñó al carcelero de Filipos, lo cual es narrado en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31. Actuar con humildad, reconociendo que no es por méritos propios por lo que se nos ofrece, y obrar con fe, sabiendo que Dios es quien hará el milagro de la regeneración y transformación en nuestra vida. Esto no puede darse solo como un conocimiento aceptado por nuestra mente, sino una realidad depositada en nuestro corazón. La primera parte de nuestra lección nos lleva a los versículos 15 al 17, presentándonos la actitud de los niños, dependencia de otros. Dicen los versículos 15 al 17: traían a él niños para que los tocara. Al verlo, los discípulos les reprendieron. Pero Jesús, llamándoles, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Era una costumbre en Palestina que las madres llevaran a sus niños a los rabinos importantes para que los bendijera. La actitud de los discípulos no puede ser juzgada como dura. Ellos sabían que Jesús estaba cansado y había algo que ellos no alcanzaban a comprender, pero que afectaba a su maestro. La prohibición que ellos dieron a las madres con sus niños era precisamente por amor a Jesús, deseando que descansara un poco antes de continuar el camino. Esa es una de las narraciones más tiernas y emotivas del Evangelio. Por un lado, un grupo de madres ansiosas porque Cristo toque y bendiga a sus hijos. Por otro lado, Cristo consciente de que iba a Jerusalén para morir, pero tomando tiempo para atender a los niños. Esta situación permite que tengamos una enseñanza clave de la manera en que debemos recibir el reino de Dios. Cristo pone el ejemplo de la actitud de los niños. Debemos imitar su sensibilidad, la manera de confiar, de obedecer y de perdonar.
Ser como niños es un requisito indispensable si queremos gozar de la entrada al reino. Pasamos al segundo parte de la lección, la actitud de los pobres. Nada que les ate. Nos lleva a Lucas, capítulo 18, los versos 18 al 25, y dicen lo siguiente. Un alto dignatario le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Al oír esto, Jesús le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. El relato de Lucas identifica al hombre de la historia como un principal. En el Evangelio según San Mateo lo presentan como un joven, y de cualquier manera la idea principal es que era un hombre distinguido, que se acercó a Jesús, elogiándolo como maestro bueno. Jesús le reconviene recordando que no hay nadie bueno sino solo Dios. Aún mereciendo ese reconocimiento, Jesús dirige los pensamientos de este hombre hacia Dios. Sin duda era sincero en su búsqueda de la vida eterna. Sabía y guardaba los mandamientos desde su juventud, pero sentía un vacío que la ley no podía llenar. ¿Cuántos hombres piadosos que honestamente tratan de vivir bien, sin dañar a nadie, llegan a sentirse igual que él? Este es el secreto para la entrada al reino de Dios. Reconocer que todo nuestro esfuerzo no alcanza para asegurarnos la vida eterna. Es indispensable aceptar el sacrificio de Cristo y reconocer que no son nuestros méritos, sino su amor, el que nos garantiza la vida eterna. Cualquiera de nosotros podría felicitar a este hombre. Sin embargo, Cristo le muestra su tragedia cuando le pide que reparta sus posesiones y dejándolo todo, le siga. Cristo conocía el corazón de este hombre y sabía que las riquezas eran su Dios, y en sus posesiones tenía puesta su confianza. La razón por la que Cristo le pide esto es porque Dios no ocupa el primer lugar de su vida, no cumplía el primer y más grande mandamiento. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Si quería encontrar su felicidad, habría que colocar en primer lugar de su vida a Dios. Lamentablemente, el final de esta historia no es como el hombre esperaba, y dado que el costo le pareció demasiado alto, se retiró doliéndose ante una demanda tan grande. La reacción de este hombre entristece al Señor de la misma manera en que nosotros le causamos tristeza cuando colocamos otras cosas en el primer lugar de nuestra escala de valores. La dificultad que Cristo menciona para que los ricos entren en el reino de Dios no es porque Dios limite la salvación. El hombre voluntariamente decide quedarse amando sus bienes más que a Dios. Cristo ofrece la salvación a todos los hombres, ricos o pobres, que no tengan nada que les ate en la tierra para que puedan mirar al cielo. Como punto final de la lección de hoy, llegamos a la tercera parte, la actitud de la fe, perder para ganar. Nos lleva a Lucas 18:30. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello.
Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces gritó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban delante le reprendían para que callara, pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Era costumbre que los que iban a la fiesta viajaban en grupo. Los maestros enseñaban mientras iban caminando, y al llegar a alguna aldea, los moradores se paraban junto al camino para desearles buen viaje. Cuando Jesús pasa por Jericó, al escuchar el ruido de la multitud, un hombre ciego pregunta: ¿quién es el que viene? La insistencia que este hombre tiene para llamar la atención de Jesús es digna de elogio. Nada le impide esforzarse por tener su atención, aun cuando es reprendido por hacerlo. Las palabras que se usan para describir la manera en que el hombre gritaba son diferentes en el versículo 38 y en el versículo 39. En la primera, gritó fuerte para llamar la atención. En la segunda, su grito fue un alarido lleno de una emoción casi angustiosa. Jesús se detuvo y atendió el llamado de esta persona. La necesidad del hombre siempre ha encontrado eco en el corazón de Dios. Ante la pregunta de Jesús, la fe del hombre ciego resalta, pidiéndole concretamente lo que quería, seguro de que Jesús iba a hacerlo. La fe del hombre ciego es premiada con el milagro. La sola palabra de Jesús hace que el hombre recobre la vista. La actitud de fe tiene que ver mucho con la confianza. Es una actitud que nos permite recibir lo que Él tiene para nosotros y a cambio entregarle lo que Él reclama. Como aplicaciones del estudio podemos ver que el joven cristiano debe evitar las actitudes farisaicas. El fariseo era un hombre que seguramente oraba 3 veces al día, a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Él oraba adulándose a sí mismo por todo lo que hacía. Hasta su postura física delataba la soberbia que cubría su corazón, haciéndole creer que por sus propios méritos había alcanzado la gracia de Dios. Y otra enseñanza: el joven cristiano debe tener humildad al orar. Cuando Jesús termina la historia, habla de la respuesta que la oración del publicano recibió, dado que fue justificado. El otro, en cambio, regresó exactamente como entró. Quizá lo más doloroso es que ni siquiera se diera cuenta de ello. Esta es la diferencia entre un religioso y una persona que reconoce que no tiene nada en sí misma y acepta la salvación que Cristo ha obtenido para ella. El Señor les bendiga. Al Cristo vivo sirvo y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, e imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón.
Regocijaos, cristianos, oídnos entonar eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación.